para tomarlo en serio, muy en serio. Yo quiero hablarles hoy con la ayuda del Señor sobre la fe de los antiguos. Los antiguos no tenían las bendiciones que tenemos hoy, como lo vamos a ver, pero los antiguos amaron a Dios y Dios los bendijo. Y si nosotros buscamos al Señor, mis amados hermanos, Dios nos bendice. Y si le demostramos que lo amamos, Dios nos bendice y Dios nos sacará adelante. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Entonces, los antiguos no tenían mucha palabra, porque hoy tenemos la palabra completa. Pero ellos, lo poco que tenían, amaron esa palabra. Ahora, guardaron esa palabra y practicaban esa palabra. Hoy en día necesitamos nosotros, en alguna forma, imitarlos. Que Dios nos ayude. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, en versículo 1 y 2, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Gracias a Dios que lo tenemos ahí para poderlo mirar. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, estos antiguos tenían certeza con Dios y tenían la convicción de que lo que Dios decía era verdad. Y lo vivieron, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude a nosotros para tener el mismo sentir de ellos. Que adorados a Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos rápidamente. Hay algo que es glorioso y ese es lo siguiente, hermanos. Estos antiguos no vieron la obra de Cristo. No tuvieron la experiencia que hoy tenemos nosotros, pero como amaron al Señor y el plan de Dios es desde antes de la fundación del mundo, Cristo le fue revelado a ellos. Es algo glorioso. Miremos por ejemplo el caso de Abraham. Miren ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice así la palabra de Dios. Dice por la fe Abraham 11:8 por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Para esto se necesita fe. Salió con todo lo que tenía, sin saber a dónde iba, ¿sí? ¿Dónde iba a parar? Ahora uno dice, bueno, iba con Dios. Mis amados hermanos, de aquí si usted sale por decir algo, para un pueblo, sabe para dónde sale. Y sale, tiene carro, X, Y, Z. Esos eran caminos terribles, eran selvas. No era fácil. Ahora salir con todo lo que tenía, incluyendo una esposa muy bella, era un riesgo demasiado grande. Pero le creyó al Señor. Hermanos, seremos bendecidos si nosotros también nos esforzamos y le creemos al Señor. Si creemos su palabra. Que Dios nos ayude. Ahora vean el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, noten lo siguiente en el versículo 9, que dice que morando en tiendas con Isaac y con Jacob. O sea, en otras palabras, iba Abraham, iba con el hijo y con el nieto. Pero ¿cuántos nietos tenía él? No tenía uno, tenía dos. Pero noten que uno de los nietos no lo nombran. ¿Sí está claro, hermanos? Se lo vuelvo a leer. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, que era su hijo, y Jacob, que era su nieto, coherederos de la misma promesa. ¿A quién no nombró? A Esaú. ¿Por qué no lo nombró? Porque a él, por infidelidad, no se le dieron las promesas. ¿Sí está claro, hermanos? Clamemos que seamos dignos de merecer las promesas. ¿Sí está claro? Obviamente por la gracia de Dios. ¿Está claro, hermanos? No podemos llevar vidas feas o vidas desordenadas y querer una poderosa bendición en Dios. No es posible.
porque el Espíritu Santo es ordenado. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora hay otra cosa que era muy importante. Andaba por esas selvas, pero dice que andaba, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que a pesar de que andaba en la tierra, hermanos, Dios le había revelado que Dios le tenía una ciudad extraordinaria. ¿Solo para él? No. Es para su pueblo, incluyéndonos a nosotros. Adorado sea Dios. O sea que cada hermano, en alguna forma, hay una cédula que lo espera en el cielo. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, ¿cómo sabemos que a pesar de tanto tiempo antes de Cristo, le fue revelado a Cristo? Primero, para que le mostrara la ciudad, le reveló al Señor. Pero además el Señor mismo lo dice. Miren Juan capítulo 8, versículo 56. Juan capítulo 8, versículo 56. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio y se gozó. O sea, fue fiel, amó a Dios, creyó en Dios y le fue revelado. Lo más glorioso que existe, le fue revelado al Señor Jesucristo. Ustedes saben que el Señor Jesucristo es la parte visible de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que también nos sea revelado el Señor Jesucristo a nosotros en forma gloriosa. Adorado sea Dios. Ahora, miren por ejemplo el caso de Moisés, otro antiguo, que Dios le mostró su presencia. ¿Por qué? Porque fue fiel. Miren Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 11, 24. Dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es extraordinario, porque lo tenía todo, hermanos. Era el próximo Faraón, pero renunció a eso por amor de Cristo. ¿A qué renunciamos? Como nos decía Natalí, ¿a qué renunciamos por amor de Cristo? Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Ahora, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así le llamaba a todo su beneficio que tenía. Tenía todo para ser rey de Egipto, pero renunció a eso y prefirió ser maltratado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque miraba a Cristo. Porque miraba a Cristo, mis amados hermanos. Que Dios nos abra los ojos, ¿sí? Que Dios nos abra los ojos para poder que nos sea revelado el Señor Jesucristo. Un hermano, leía de un hermano que tuvo esa experiencia y él decía, no hay forma de poderlo explicar. Cuando uno ve a Cristo no hay forma de poderlo explicar lo que se siente. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Adorados a Dios. Entonces, hermanos, ahora observemos uno más. Observemos otro del Antiguo Testamento. Miren, Enoc. Enoc fue séptimo desde Adán. O sea, hace muchos años. Tenía que haber muy poca palabra de Dios en ese entonces. Pero este hombre amó a Dios. Y Dios se le reveló. Miren, en Judas capítulo 14. Versículo 14. Judas es llegando a Apocalipsis. Pero los hermanos lo miran ahí. Judas, versículo 14. Miren lo que dice la palabra. De estos también profetizó Enoc. O sea, está hablando el hombre séptimo después de Adán. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos
de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, en ese entonces ya habían impíos. Desen de cuenta, en ese entonces ya habían impíos. ¿Cómo será ahora? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Pero a pesar de que en ese entonces habían impíos y se volvió prácticamente se corrompió el hombre, este hombre marcó diferencia. Este hombre dijo, no, yo soy diferente, adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, este hombre amó a Dios y miren cuánto tiempo le sirvió a Dios con fidelidad. Miren Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21. Génesis capítulo 5. Versículo 21, les voy a leer con cuidadito. Dice así la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre que más vivió sobre la tierra. Ahora, versículo 22, ojo, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años caminó con Dios? 300 años. Se lo voy a volver a leer, miren. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, ¿sí? 300 años, ¿sí? Y engendró hijos e hijas. O sea, después de que engendró a Matusalén, caminó con Dios, ¿cuánto? 300 años, sirviéndole, amándole. A veces hay hermanos que asisten a 2 veladas y no vuelven. O asisten a la iglesia unos días o unos meses y no vuelven. ¿Sí está claro? Mis amados hermanos, este hombre, ¿cuánto tiempo duró sirviéndole a Dios? 300 años. Y un día, hermanos, fue tan lejos que ¿qué le pasó? No volvió. Se lo llevó Dios. Vean el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Y desapareció. Porque se lo llevó Dios. Leía de una hermana, la esposa de un hermano que dicen que levantó 14 muertos. Y él dice que la esposa le decía al esposo, date de cuenta que cuando estoy predicando, estoy tan cerca del cielo que cualquier día me voy, decía la esposa. Y dice que un día predicando, ese día le dio un ataque cardíaco y se fue. El hermano dice que cuando le dijeron que se había ido, que se había muerto, dice que llegó y dice, reprendí la muerte, dice el hermano, y volvió a mí unos minutos y Dios me dijo, es mía, ha terminado su trabajo en la tierra. Entonces dice el hermano, y no lloré, sino que me regocijé en el Espíritu. Entonces esos son los hombres de Dios, las mujeres de Dios, mis amados hermanos. Esa es la vida sobrenatural que Dios quiere que usted y yo vivamos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces este hombre antiguo tuvo la oportunidad de servirle a Dios, de caminar con Dios y se lo llevó Dios. Posiblemente ahora a nosotros no nos lleve, pero sí podemos ser llenos del Espíritu y podemos deleitarnos en Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, entonces, ¿por qué los antiguos, a pesar de tener tan poca palabra, sirvieron a Dios? Porque mis amados hermanos amaron esa palabra, practicaron esa palabra, vivieron esa palabra. Y Dios es bueno, adorado sea Dios. Es decir, estos antiguos cumplieron el versículo 6 de Hebreos 11. ¿Qué dice el versículo 6 de Hebreos 11? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que puede andar con Él. Quiere decir, crea que puede andar con Él y que además es misericordioso, es bondadoso con el que lo ama. Y ellos lo entendieron. Si nosotros lo entendemos, también lo buscamos, porque ahí está todo.
mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, pero ¿qué diferencia hay entre esos antiguos y nosotros? Nosotros tenemos una mayor oportunidad que los antiguos. Y eso nos trae una bendición muy grande, pero también nos trae una responsabilidad muy grande. Que Dios nos ayude para entenderlo. Mis amados hermanos, miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. El capítulo 1:10 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la que vivimos hoy o la que debemos vivir hoy. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Decían, ¿qué va a pasar? Algo glorioso va a pasar. Y estos hombres de Dios indagaban, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esas glorias, hermanos, las podemos vivir nosotros hoy, si somos capaces de tener fe. Como dice un hermano, ese hermano que les digo, que les estaba diciendo, dice, si te atreves a tener fe, adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, el menor de nosotros que pase o que llene el menor requisito, miren el puesto que el Señor le da. Miren en Lucas capítulo 7, versículo 28. 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 Dice así la palabra de Dios: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero ojo, pero el más pequeño en el reino de Dios, ¿qué dice? Mayor es que Juan el Bautista. Si usted ama al Señor, mi amado hermano, es mayor que Juan el Bautista. Eso es una bendición muy grande, pero también una responsabilidad muy grande. Que Dios nos ayude para amar a Dios, para buscar su Espíritu, para ver esas promesas gloriosas en nuestra vida diaria. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces los antiguos no conocieron la obra de Cristo, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la obra de Cristo. Vivimos ahora en el tiempo posterior al Señor Jesucristo. Ahora, ya nosotros vivimos una etapa después de un consumado es. ¿Recuerdan, mis amados hermanos? El Señor dijo, cuando terminó su obra, dijo, consumado es. La criatura es libre. La criatura volvió al estado original. La criatura volvió a tener comunión con el Padre. Algo extraordinario. Que Dios nos ayude para estimarlo, mis amados hermanos, y amarlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces hoy podemos confiar no solo en la palabra, sino en su obra ya hecha, porque fue ya una obra consumada. Ahora, hoy podemos vivir en una victoria ya ganada por Dios. Adorado sea Dios. Miren Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Nos dice así la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, ahora podemos ser, como vamos a ver más adelante, podemos ser llenos del Espíritu, ver la misma gloria de Dios. Podemos ver verdaderamente milagros en nuestra vida.
Porque Dios quiere que vivamos no una vida natural, sino una vida sobrenatural. El creyente fue llamado a llevar una vida sobrenatural. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, Dios nos hizo renacer. Ya no somos como Adán. Nosotros ya renacimos como la vida de Cristo. Alabanzas al Señor. Miren ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Miren Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, oiga eso, para una esperanza viva. O sea, que se sienta la presencia del Señor, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, ya hermanos, ya no somos hombres naturales, gente natural, somos gente sobrenatural. Adorados a Dios. Ahora, que lo creamos o no lo creamos, eso es otra cosa. Adorados a Dios. Que Dios nos ayude para creerlo. Ahora bien, mis amados hermanos, fuimos resucitados con Cristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en cierto aspecto llevamos un cuerpo, llamémoslo así, o una vida resucitada. Fuera de serie, mis amados hermanos. Miren Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Lo podemos creer, mis amados hermanos? Resucitamos con Cristo. Llevamos vida resucitada. Es por eso que podemos aspirar a tener un cuerpo sano. ¿Sí está claro, hermano? Es por eso que podemos aspirar a tener cosas muy gloriosas. Porque en cierto aspecto llevamos no un cuerpo natural, sino un cuerpo resucitado. Resucitamos con Cristo, dice la palabra. Adorados a Dios. Morimos con Cristo, pero resucitamos con Cristo. Por eso la responsabilidad que tiene el creyente es tremenda, pero es gloriosa. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, hemos sido circuncidados para ser santos. Eso es algo fuera de serie. Miren ahí Colosenses 2:11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice así: en él, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al expiar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, fuimos circuncidados en Cristo para llevar vidas santas. Eso es algo verdaderamente glorioso. Adorado sea Dios. Ahora, nos guiamos, mis amados hermanos. Somos guiados no por la ley natural del hombre. Somos guiados por una ley sobrenatural, una ley superior. Alabanzas al Señor. Miren Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8. Versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley normal, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí está claro, hermanos? Leía de un hermano, yo les he contado a los hermanos otras veces, leía de un hermano un misionero en África, y hubo un tiempo que tuvo una peste que se llamaba la peste bubónica. A esas personas del África les daba, era una espuma que entraba en el hombre y le tapaba los pulmones y morían. Y había un misionero que los atendía. Y dice que como todos esos lugares en ese entonces pertenecían al Reino Unido, mandaron médicos para ayudar a esas personas del África. Y cuando llegaron los médicos le dijeron al misionero, tiene que cuidarse, tiene que ponerse guantes, porque muere también de la peste bubónica. Y el misionero le dijo: no, porque yo tengo una ley diferente, le dijo. ¿Cuál es la ley? Pues la ley del Espíritu de vida. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, la ley normal. Y le dijeron: ¿cómo lo prueba?
Y dicen que el misionero le dijo, écheme, vamos al laboratorio y écheme la espuma bubónica, ¿sí? Y lo miramos en el laboratorio. Y dice que fueron al laboratorio y le echaron la espuma bubónica. Y cuando caía en la mano del misionero, se moría el virus. ¿Sí está claro, hermano? Se moría el virus. Entonces él decía, esa es la ley del espíritu de vida. Es la ley del espíritu de vida que nos ha librado de la ley natural. ¿Sí está claro, hermano? Hermano, si eres capaz de creer, puedes llevar un cuerpo sano. Y puedes tener unas victorias que nunca las puede tener el hombre natural. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Las victorias que nosotros tenemos nunca las puede tener el hombre natural. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita para creerlo, porque es por fe. Ahora, el Señor vino para que llevemos una vida no raquítica, como se llevaba antes de Cristo, no llena de miedo, sino una vida muy abundante. Miren San Juan 10:10, miren San Juan 10:10. San Juan capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. San Juan 10:10 dice, el ladrón, que es el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, inclusive para enfermar, ¿sí? Yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Para que la tengan en abundancia. Un hermano, leía de un hermano en esta semana que de esos grandes, que usado por Dios, él decía, si yo llego donde un enfermo y el enfermo no tiene, llamémosle así, una santa repulsión, pues digámoslo así, a la enfermedad, el hermano decía, yo no lo puedo ayudar. En otras palabras, si usted está enfermo y dice, ¿será que es la voluntad de Dios? Ya no hay nada que hacer. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero si usted dice, no, el Señor me sanó, llevó mis enfermedades. El Señor me dio la victoria en el Calvario. Y lo cree, esa victoria es suya. ¿Sí está claro, hermano? Si no lo cree, no hay nada que hacer. Porque es por fe. Por eso los antiguos tuvieron bendición, porque creyeron. Mis amados hermanos, nosotros tenemos bendición si creemos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahí está la obra completa y hecha, pero solo para los que creen. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra? Yo he venido para que tengan vida, para que la disfruten en abundancia, si creemos. Hermanos, hay hermanos que lo han vivido y nosotros lo podemos vivir. Un hermano grande en Dios dice, que es usado por Dios, dice lo siguiente. Dice, yo me gozo, dice el hermano, yo me gozo de saber que Pedro era un hombre. Y que Pablo era un hombre. Y que Daniel era un hombre. ¿Me entienden los hermanos? Dice, porque si eran hombres, yo también puedo vivirlo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene excepción de personas. ¿Eres fiel? ¿Amas al Señor? ¿Tienes sed de Dios o no? Es ahí la cosa. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, los antiguos no podían tener el acceso que nosotros tenemos a Dios. Ahora usted puede añorar ser lleno del Espíritu. Eso no lo tenían ellos, mis amados hermanos. Miren Juan 7, capítulo 7, San Juan capítulo 7, versículo 37. San Juan capítulo 7, versículo 37. Le voy a leer. San Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, o sea, cuando salía la gente, llamémoslo así, en guayabada, ¿sí? Se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. ¿Y qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Para el creyente, hermano, es para el que cree. Amén, adorado sea Dios. Ahora, miren Hechos capítulo 2, versículo 39. Hechos capítulo 2, versículo 39. Hechos 2:39, dice la palabra del Señor, dice, porque para vosotros
Es la promesa. ¿Y para quién más? Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted no está aquí por molestar. Está aquí porque en alguna forma es llamado. ¿Sí está claro, hermano? Usted no está aquí por molestar. Está aquí porque en alguna forma, mi amado hermano, es llamado. Si cree, recibe. Si cree, recibe. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, hoy el amor de Cristo, nada menos, el amor de Cristo dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Eso no lo tuvieron los antiguos. Miren Romanos 5:5. Miren Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Nos dice así la palabra de Dios. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Adorados a Dios. Entonces, hermanos, conclusión. Hoy iniciamos un año de despertar. Busque, adore. Porque, bueno, que Dios nos ayude. Tome la decisión de crecer en fe. Si logra creer, ¿qué dice la palabra? Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree en Cristo, mis amados hermanos, porque no es la fe esa humana, es esa fe revelada por Él mismo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Adorados a Dios. Ahora, no permita que haya nada entre usted y la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted sabe que está haciendo algo feo, que ofende a Dios, envenena el sistema. ¿Sí está claro, hermano? Envenena la fe. Para que le vaya bien, tiene que ser santo. Para que usted pueda practicar esa palabra, tiene que creer esa palabra y vivir esa palabra. Hermano, y es posible con su ayuda. Adorado sea Dios. Ahora bien, decídase totalmente por Dios y esfuércese por vivir en ese mundo sobrenatural que Dios quiere que usted viva. Adorado sea Dios. Ese mundo de fe, donde pensamos total y absolutamente diferente al mundo. Vivimos totalmente diferente al mundo. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, es posible que este año sea el viaje. Por amor de Dios, conságrese. Mañana puede ser demasiado tarde.